Sí, bueno, nosotros desde el inicio del gobierno hemos venido trabajando en diferentes proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad, la movilidad, la logística, reducir los tiempos, costos de transporte de la población. Bueno, en el año 2021, por ejemplo, si tú te recuerdas y si la población se recuerda, inauguramos la carretera Camino Sur City, inauguramos el primer tramo del periférico Gerardo Barrios, inauguramos también el periférico Claudia Lars. Obras importantes y de gran envergadura, pero eso no es ni la tercera parte de lo que queremos hacer para este año 2022 y para el año 2023. Entonces, estamos trabajando en diferentes proyectos importantes para nuestro país que de alguna manera pues, van a generar un gran beneficio. Por ejemplo, en este primer trimestre hemos puesto primeras piedras de diferentes proyectos y hemos inaugurado otras obras importantes, como por ejemplo pusimos la primera piedra de la construcción de miradores que se van a realizar su construcción en la carretera Camino Sur City. De hecho, ya iniciamos, adjudicamos un proyecto por cerca de 2.4 millones de dólares para poder construir estos miradores que van a tener un área de más de 20.000 metros cuadrados, ¿verdad? De construcción, es decir, son áreas bastante grandes donde se van a tener espacios de esparcimiento para la población, espacio de contemplación, se va a tener parqueo. Si tú te recuerdas, por ejemplo, la carretera Camino Sur City, muchas personas y alguien que puede ir un fin de semana puede ver que muchas personas se alojan al costado de la carretera en los hombros para poder apreciar las vistas que tiene la carretera. Además que hay una serie de comercios informales que también se han establecido debido a la cantidad también de gente y que eso de alguna manera se vuelve un peligro para las mismas personas que están ahí, también para los conductores que transitan de alguna manera, ¿verdad? En términos de seguridad vial. Nosotros sabemos que Perdón, ¿es un solo mirador o son dos? vamos a construir 2 miradores en este momento. Uno va a estar por el sector del puente, del viaducto, porque también ahí tenemos una gran cantidad de población que llega a esa zona y también tenemos algunos negocios informales por ese sector. Y también vamos a construir otro justamente a 500 metros donde está la rotonda de la carretera, la que conecta esta bypass de Camino Sur City con la carretera litoral. Entonces, bueno, tienen anfiteatros cada uno Eso de le los... iba a consultar, el concepto del mirador, es decir, habitualmente vemos un mirador, pues sí es como solo la infraestructura para que la gente pueda estar ahí, tener una vista perfecta. La idea es que sea un espacio público. Pero esto digamos, es casi que un complejo alrededor del mirador. Es correcto. Esa es como la idea, va a tener espacios para ventas informales, que al final la idea es ordenarlos, incluso formalizarlos en algún momento. Se va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, para poder, después que esté terminado, pues que ellos administren este mirador y que puedan apoyar tanto a los negocios informales como también puedan de alguna manera promocionar estos espacios públicos que van a servir para que la población pueda llegar. Obviamente esto es para despejar la vía también, ¿no? O sea, estas personas Eso va a garantizar, exacto. Los negocios informales ya no van a estar en la carretera, sino que ahora van a tener un espacio adecuado y digno donde se van a poder alojar, porque se va a tener los espacios para el comercio informal. Y también la población que normalmente se alojaba a un costado de la carretera, pues va a tener un parqueo ahora, tanto por el sector donde está el viaducto, como también por la salida de la carretera, porque está justamente a 500 metros de la salida de este bypass Camino Sur City. Entonces, ambos van a tener parqueo. De hecho, por ejemplo, el que está a la salida de Camino Sur City va a tener 100 parqueos aproximadamente, es decir, es un espacio bastante grande. También lleva sus espacios de contemplación, incluso lleva, por ejemplo, una especie de tratamiento de aguas residuales, incluso va a estar parte del personal de FONADE, se ha dejado y se está trabajando para adecuar un espacio donde parte del personal de FONADE va a estar impartiendo diferentes conocimientos sobre temas medioambientales incluso, ¿verdad? Entonces, y se va a tener tecnología también para el cuidado del medio ambiente, entre otro tipo de cosas que ellos van a estar también promocionando en la zona. Es decir, la verdad que es un espacio bastante inclusivo, porque inclusivo en el sentido que incluye diferentes instituciones, pero también inclusivo en el sentido de que también tiene sus rampas para personas con discapacidad, tiene sus accesos peatonales adecuados. Es decir, la verdad que se ha pensado en todo para que este proyecto pueda ser utilizado para todos los salvadoreños, infraestructura de primer nivel. ¿A cuánto asciende la inversión? 2.4 millones de dólares, esa es la inversión que en este momento se está realizando. ¿Esperarían que este año esté listo o no? Esperamos que este año esté listo el mirador que estamos construyendo.
por el lado de la salida de la carretera, esperamos que este año esté, y el otro del puente, pues sí tardará un poco más porque es un poco más grande incluso. Es decir, más o menos el de que está la salida del puente, cerca de 27.000 metros cuadrados de construcción. El otro pues es mucho más grande, casi que el doble, entonces implica un poco más de tiempo en términos constructivos, pero vamos a tratar de que esté lo más pronto posible para que la población pueda disfrutar el segundo mirador. Pero el primero sí va a estar este mismo año, así como otros proyectos que estamos trabajando. Por ejemplo, iniciamos ya la construcción de un nuevo ingreso y de una salida desde el Boulevard Monseñor Romero hacia el Boquerón, hacia Calle al Volcán. Este proyecto tiene una inversión aproximada de cerca de $600.000, un poco más de $600.000, para beneficiar a miles y miles de ciudadanos que viajan desde San Salvador o de diferentes partes del área metropolitana o de otros sectores y quieren ir acá al volcán para hacer turismo, para disfrutar de los restaurantes, etc. Entonces, de alguna manera, todos estos vehículos, cerca de 8.000 vehículos en promedio diario que transitan por esa vía, tenían que pasar por Ciudad Merliot, por el sector de Santa Tecla, y eso generaba complicaciones vehiculares. Entonces, la idea de este ingreso y de esta salida desde el Boulevard Monseñor Romero hacia Calle al Volcán es garantizar un flujo directo desde este sector, para no pasar por el sector de Merliot, sino que irse directamente por esta zona. Y eventualmente hacer el cruce donde está la colonia, ¿no? De que hay un alto ahí que interrumpe el flujo, además. Sí, y la idea es, porque alguien puede decir, bueno, pero el ingreso va a ser, porque alguien decía, bueno, el ingreso va a ser en sentido contrario, pero es que tal vez al comprender todo el proyecto como es, pues el ingreso desde el Boulevard Monseñor Romero hacia Calle al Volcán va a ser el ingreso prioritario, se va a convertir prácticamente en el flujo principal, el ingreso hacia Calle al Volcán. Es decir, claro, una vez se incorpora, si alguien quiere incorporarse a Santa Tecla, por ejemplo, va a haber un alto para las personas que están para Santa Tecla, pero el ingreso directo va a ser desde la Monseñor Romero hacia Calle al Volcán. Y de igual manera va a tener una salida desde la Calle al Volcán hacia el Boulevard Monseñor Romero, y ese también va a tener prioridad en términos de movilidad, ¿verdad? Es decir, la mayoría de personas, según lo que nosotros hemos estimado, van a ingresar directamente a la Monseñor Romero y ya no van a ingresar por el sector de Santa Tecla. Es decir, van a ser una menor cantidad de vehículos los que van a estar yendo para Santa Tecla, porque ya este ingreso pues te da salidas para diferentes sectores, para el occidente del país, para San Salvador, incluso para el mismo Santa Tecla. Ahora, pero el ingreso tradicional, que es el que se usa en este momento, continuará habilitado. Continuará siempre habilitado, lo único que la calle principal va a ser este ingreso y esta salida, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el flujo de vehículos más o menos que hay? Nosotros tenemos estimado cerca de 8.000 vehículos en promedio diario, que son los que están transitando por esa zona, y es más o menos el tráfico que esperamos que al menos cerca de un 80% que sea el que circula desde la Monseñor Romero hacia acá al Volcán. Ahora, supongo que eso Y tal vez un 20% es el que siempre se va a mantener yendo siempre al sector claro, de Merliot y Santa Tecla. Supongo que esto incrementa sábado domingo. Eso incrementa sábado y domingo, pero en promedio es más o menos ese lo que se tiene. Lo que pasa es que como lo medimos en términos anuales y sacamos el promedio, pues más o menos ese es el flujo vehicular que se tiene. Eso incluye, ya el promedio te incluye fines de semana y te incluye también días feriados, como por ejemplo diciembre, agosto o Semana Santa, ¿verdad? Donde también hay un alto flujo vehicular por ese sector. Entonces más o menos el promedio sí anda por 8.000 vehículos en promedio diario. Entre semana puede ser un poco menor, Sí. pero entre los fines de semana es un poco mayor a ese número de promedio, para poder garantizar que se cumpla más o menos esa cantidad de vehículos que están circulando. Pero sí, lo importante es que con una inversión de un poco más de $600.000 es que vamos a construir este acceso, y que va a ser tan importante para la población que transita por ese sector. Otro proyecto que iniciamos y que se puso la primera piedra en el mes, prácticamente a finales del año pasado, fue por ejemplo la construcción de un puente en La Chadura, un puente de cerca de 300 metros de longitud, que va a ser el puente más largo en este momento y sin pila, es decir, sin apoyos, ya sea apoyo central o apoyos a los laterales Sí. del puente. Es decir, va a ser el primer puente sin apoyos que se va a tener en nuestro país de esta longitud. Es decir, sí ya hay puentes que no tienen apoyos centrales, pero este puente va a ser el más largo que se va a haber construido en la historia de El Salvador. ¿Eso Entonces, con financiamiento de qué institución?
Este es del BESIE, este es del Banco Centroamericano de Integración Económica, es una inversión de 32 millones. No solo incluye la construcción del puente que vamos a hacer, ¿verdad? Sino que también incluye la construcción de una carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles, una calle nueva, y además se está trabajando con la Dirección de Aduanas para que se construya también un nuevo recinto fronterizo en la zona. Este proyecto ya empezó, cualquier salvadoreño que quiere ir hacia la Echadura puede ver ya las obras que ya se hicieron en la zona. Se reconstruyeron desde el kilo 5 hasta la Echadura cerca de 43 kilómetros aproximadamente de la vía, y además de la reconstrucción de esa carretera también se está construyendo una nueva calle de 1.4 kilómetros a 4 carriles y un nuevo puente. Otra obra que quiero mencionar y que es importante y que el presidente la anunciaba también es la construcción de un paso a desnivel en el sector del kilo 5. Pues en este momento ya tenemos más o menos la parte de diseño básico del proyecto para construir este paso a desnivel. Más o menos el presupuesto andará por cerca de 9 millones de dólares, la inversión que se va a ejecutar en la zona, y esto va a garantizar que el flujo vehicular que viene desde la Echadura, es decir, toda la carga logística, pasen a través de un puente elevado a 2 carriles y se incorpore directamente hacia la carretera que va hacia el puerto de Acajutla y que también va hacia Sonsonate y San Salvador. Eso incluye todo el flujo de turistas, ¿no?, que van hacia las playas de la zona. Y eso incluye el flujo de turistas, y lo que se va a hacer es que la carretera principal, que es la que viene desde Sonsonate hacia Acajutla, pues eso se va a dejar libre los 4 carriles, es decir, va a haber un puente elevado nada más para el otro sector, y una especie de oreja que va a garantizar que se incorporen los vehículos en esa zona, y también se van a garantizar diferentes accesos. De hecho, ya se tiene la factibilidad de este proyecto, por eso es que ya tenemos costos estimados y todo. De hecho, ya tenemos las bases de licitación prácticamente preparadas, están en las últimas revisiones para que este proyecto salga a concurso público y se empiece a realizar. Otro proyecto ¿Podría iniciar esto este año? Este año se va a comenzar ese paso a desnivel del kilo 5, y que va a beneficiar a miles y miles de personas que viajan por esa zona, y principalmente el transporte de carga, la logística, que va a tener un gran impacto y un gran impulso debido a que normalmente se hacen filas incluso hasta de 4 kilómetros en esa zona. Entonces, ya con esta obra importante, pues vamos a reducir esos tiempos y costos de traslado de las mercancías, y eso tiene un impacto directo en la economía porque se reducen los precios de las mercancías y también en los precios de los productos a nivel nacional. Entonces, además de que la misma obra como tal va a generar decenas de empleos directos e indirectos a través del proceso de construcción, ¿verdad? Tanto por los empleados que se van a contratar para la construcción de esta obra, como también todos los insumos que se tienen que comprar, y que decir, cuando compramos cemento, pues la empresa que vende cemento también tiene empleados que contrata, ¿verdad? Y eso se hace gracias a las diferentes compras que también se hacen a través de todos estos proyectos. Pero bueno, tenemos ese proyecto que ya estamos a punto de iniciar. Otro proyecto que va a comenzar en cerca de 60 días aproximadamente es un paso a desnivel, que es la segunda fase del paso a desnivel sobre el desvío de San Juan Opico. Si bien es cierto, ya terminamos la carretera del periférico Claudia Lars, y como parte de las obras, la primera fase era la construcción de una rotonda, que era parte del intercambiador para garantizar la conectividad en la zona. Pero el proyecto del paso a desnivel no se termina ahí, o de este intercambiador, porque tenemos que construir el puente. Son como obras complementarias. Lo que pasa es que la idea del proyecto no era hacer un redondel en sí para nosotros, sino que íbamos a hacer un paso a desnivel. Entonces lo dividimos en 2 fases, lamentablemente, si tú te recuerdas, pues la asamblea anterior no aprobó la contrapartida de Fomilenio. Y el MOP llevaba cerca de 50 millones de inversión para construir el paso a desnivel sobre el desvío de San Juan Opico. Entonces, al final, como no aprobaron la contrapartida, el MOP tuvo que destinar 50 millones de dólares para la ejecución de los proyectos de Fomilenio. Entonces, con esos recursos, pues solo pudimos terminar la rotonda, debido a que la asamblea anterior no aprobó, y ahora este año, pues en unos 60 días más o menos, vamos a iniciar ya con la construcción del puente, que va a garantizar un paso ágil entre Santa Ana y San Salvador. Pero eso ya sería estrictamente con recursos de obras públicas. Esos son con recursos propios del MOP. Incluso los proyectos que terminamos de Fomilenio desde el año pasado, pues fueron un 100% recursos del MOP, porque el año pasado ya no existía Fomilenio tampoco. Hay inquietudes sobre eso, ¿no? De qué ha pasado con esas obras adicionales y sobre todo con este paso a desnivel, pero entonces ese proyecto va este año. Digamos, el proyecto como tal, ya para su finalización del paso a desnivel, si va este año, pues lamentablemente
como la asamblea anterior no aprobó los recursos de Familenio, pues únicamente teníamos recursos para terminar una parte, que era la rotonda del desvío de San Juan Opico, pero este mismo año, pues en unos 60 días aproximadamente, esperamos ya iniciar con la construcción de ese puente, que es el paso a desnivel prácticamente, y que va a garantizar el paso ágil entre San Salvador y Santa Ana, y viceversa, ¿verdad? Porque va a ser un puente a 4 carriles que se va a construir en la zona, más o menos una inversión de 15 millones de dólares solo en ese paso a desnivel, y que va a garantizar un flujo ágil y seguro en esa zona. ¿Cuánto tiempo les llevará para construir el paso de nivel? Nosotros estimamos que alrededor de 8 meses aproximadamente, ¿verdad? Ese es más o menos el plazo que se considera en el cual se va a construir este paso a desnivel, y que va a garantizar pues que el flujo sea más ágil, y en lugar de ingresar por una rotonda, pues ahora van a ingresar a través de este paso a desnivel. Y básicamente la rotonda va a quedar para el tramo de Quesaltepeque y para el tramo del periférico Claudia Lars. Sí, o sea que estaríamos esperando que ese proyecto concluya quizá primer trimestre de 2023. Sería el próximo año que se terminaría ya el paso a desnivel, y paralelamente pues se va a estar construyendo también la carretera de Los Chorros, que de hecho ya se terminó el diseño, se hicieron algunas observaciones a la empresa, la empresa que diseñó, y el 11 de marzo pues nos entregan esas observaciones. Esperemos que ya están subsanadas en un 100%, y pues luego de eso viene el proceso de licitación pública ya de la construcción, y luego la primera piedra pues de este proyecto, y que todos los salvadoreños vean cómo esta obra se empieza a convertir en una realidad. Así también... Solo, perdón, un paréntesis, también este proyecto, la idea es iniciar este año, en el caso de Los Chorros. Los Chorros va a iniciar este año, indiscutiblemente, es decir, es seguro. Es decir, ya el diseño prácticamente está concluido. Únicamente, lo que pasa es que las empresas te presentan el diseño, y normalmente en la revisión pues suceden ciertas observaciones que se tienen que dar, y luego de las observaciones pues ellos tienen un plazo para poder responder y subsanar cualquier error que se tenga. Y luego de esto, pues, tienen un plazo para entregar. Sí, igual en el caso de Los Chorros está garantizado todo el tema del financiamiento. ¿Qué institución financiera está en el caso de Los Chorros? Está de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica, y también hay fondos de Corea para el proyecto. De hecho, con los fondos de Corea, que es un aporte de más de 80 millones de dólares para este proyecto, la tasa anda por el 0.3% aproximadamente, es decir, prácticamente la tasa es bastante baja para esos 80 millones que está financiando el gobierno de Corea. Entonces eso es importante mencionarlo, porque este financiamiento pues tiene una tasa bastante baja para su ejecución, y pues va a garantizar también una gran solución para todas las familias de Occidente. ¿Cuántos años esperaron para que se les solucionara de verdad el problema? Vamos a ampliar la calle desde el desvío de San Juan Opico, es decir, donde vamos hasta construir el paso a desnivel, pues desde ahí se va a ampliar desde el desvío de San Juan Opico hacia el Poliedro a 6 carriles, y del Poliedro hacia Las Delicias vamos a ampliar la carretera a 8 carriles. Además, que en el tramo más crítico y vulnerable, pues vamos a construir un viaducto de un poco más de 1 kilómetro aproximadamente, de hecho va a ser el puente más largo. Este puente va a destronar al final al puente que se construyó en Camino Sur City, y al otro puente que se está construyendo en este momento en La Echadura. Va a ser el puente más largo al final que se va a tener en nuestro país. Y esperamos iniciar toda esta construcción este mismo año. Como menciono, esperamos que el 11 de marzo nos entreguen ya las observaciones. Luego de esto, pues preparamos bases de licitación ya con todo esto subsanado, y sacamos el proyecto a licitación pública. Sí, para cerrar este segmento, después tenemos, al regresar vamos a tener participaciones que tenemos ahí también esperando para conocer la respuesta suya. El monto global de inversión entonces de la obra pública para 2022, ¿a cuánto asciende, ministro? El presidente mencionaba, son más de 1.510 millones de dólares aproximadamente los que se van a invertir, no solo entre el Ministerio de Obras Públicas y Fovial, sino que también entre otras instituciones como la Dirección de Obras Municipales, el Ministerio de Educación, el INDES, el Ministerio de Salud, entre otras carteras de Estado. Es decir, se tiene una inversión importante para poder ejecutar todos estos proyectos que van a generar un gran impacto. Actualmente siempre ha sido el más grande, ha sido de obra pública, ¿no? En términos de inversión, pues es de los que más lleva este año, por ejemplo, como está la Dirección de Obras Municipales, pues ellos llevan cerca de 400 millones de dólares de inversión pública. El Ministerio de Obras Públicas lleva, entre MOP y Fovial, pues se llevan más de 200 millones de dólares. Entonces sí se llevan inversiones considerables. Bueno, educación, solo con el BCIE llevan 200 millones de dólares para mi primera escuela, por ejemplo.
Tienen también fondos del Banco Mundial para poder ejecutar proyectos de escuelas, tienen fondos también del Banco Mundial y del BID, para poder también hacer este tipo de proyectos y otro tipo de obras. Se lleva, desde el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, estamos trabajando en coordinar el financiamiento del Plan Control Territorial, por ejemplo, que son 91 millones de dólares, al menos en términos de infraestructura, sí, ¿verdad? La construcción de cubos y otro tipo de obras complementarias que se van a hacer. Es decir, esa es otra inversión importante que se va a ejecutar y que se va a hacer este mismo año. Pero quiero mencionar otra cosa, y es que hay otros proyectos que ya estamos, de hecho ya están adjudicados para poner su primera piedra, como por ejemplo la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, en Punta Chiquirín, Zacatillo y Conchagüita. Ese proyecto ya lo vamos a iniciar muy pronto. En el oriente del país van a ver cómo esta obra ya se empieza a convertir en una realidad. De hecho, a través del MOP, con recursos propios, hemos empezado con terracería en algunas partes, que esas partidas no estaban incluidas en el proceso de licitación. Es decir, la obra en sí incluso ya comenzó. De la construcción de los muelles. Al menos en Punta Chiquirín nosotros no incluimos la partida de terracería porque costaba cerca de $1 millón aproximadamente. Entonces dijimos, bueno, ¿para qué vamos a gastar $1 millón cuando podemos poner nuestra maquinaria, nuestro equipo y nuestro personal para poder hacer, y así ese $1 millón mejor lo ocupamos para otra obra? ¿Cuántos muelles son en total entonces? Son 3 muelles artesanales los que se van a construir para los pescadores. Pero no solo son los muelles, sino que llevan su centro de acopio, centro de capacitaciones, espacios para restaurantes en la zona, espacios públicos, miradores, etcétera. Es decir, la idea es hacer diferentes complejos y espacios públicos que sirvan para los pescadores, pero que también sirva para atraer el turismo en nuestro país. Es decir, estamos trabajando para las dos cosas, ¿verdad? Es decir, cualquier salvadoreño que quiera ir a Punta Chiquirín tenga un espacio recreativo en el cual pueda ir con infraestructura adecuada. Y las familias de Punta Chiquirín, las familias de la isla Zacatillo y Conchagüita, pues puedan tener un espacio también digno y adecuado para comercializar sus productos y también para la pesca, que es una de las actividades principales en esa zona. Claro. Sí, bueno, en realidad no es que el Ministerio de Obras Públicas quiera poner en reserva alguna información del viaducto de los Chorros o alguna carretera en sí. Es decir, cualquier salvadoreño puede ir a preguntar ahorita por la carretera Camino Sur City, por el periférico Claudia Lars, por el primer tramo del periférico Gerardo Barrios, incluso por los otros. Y con gusto les podemos dar información. Lo que sucede es lo siguiente, es decir, cuando un proceso todavía no ha salido a licitación, nosotros no podemos dar cierta información porque eso puede generar ventajas para otros competidores. Es decir, no podemos darle ventaja a una empresa, por ejemplo, más que a otras, a darles la información que se tiene. Además de que el proyecto, por ejemplo, como mencionaba, se han hecho algunas observaciones al diseño, es decir, todavía está en revisión, y como está en revisión, es decir, no hay una resolución tampoco en firme de cómo será exactamente este detalle. Es decir, sí sabemos, por ejemplo, que la calle se va a ampliar un tramo a 6 carriles, otro tramo a 8 carriles, que se va a construir el viaducto, pero algunos detalles constructivos pues se están afinando con la empresa, el presupuesto, entre otro tipo de cosas, y son las observaciones que el ministerio pues le ha pasado a la empresa diseñadora, y esta empresa diseñadora pues tiene hasta el 11 de marzo para subsanar. Pero si algo no está en firme, es decir, ¿cómo vas a dar información que incluso va a cambiar después? Después van a decir que nosotros estamos transgiversando la información, entre otro tipo, después va a ser otra la crítica, por un lado, pero por otro lado... Y en esto no hay niveles de información, digamos, obviamente hay una que es muy sensible, ¿no? Y que tiene que ver con lo que usted dice de la posibilidad de que entonces al filtrarse alguna información, pues obviamente implique afectar en términos de competencia o entre las empresas afectadas. Sí. Pero hay otra información que puede ser pública o no. Sí. Bueno, de hecho hay información que yo he mencionado, pues, por ejemplo, la ampliación, cómo va a ser algunos tramos, la construcción del viaducto, desde dónde a dónde puede partir. Es decir, esa información incluso han salido en los periódicos de alta circulación, incluso lo han publicado diferentes medios de comunicación, etcétera. Nosotros incluso lo hemos puesto en algunas publicaciones que hemos hecho en nuestra página web, de la información que sí puede ser de alguna manera pública, pero ya el detalle de diseño, el detalle del diseño, como en este momento también nos tienen que subsanar ese diseño, que va a ser este mismo mes, luego elaborar las bases de licitación, nosotros en este momento, digamos, no le podríamos dar a nadie, por ejemplo, el diseño, porque eso de alguna manera puede generar que alguien tenga más ventaja sobre otros competidores en algún momento.
Entonces la misma ley nos dice de que en ese momento no se puede. Ahora bien, cuando nosotros hayamos sacado a licitación el proyecto e incluso ya hayamos adjudicado esta obra, pues con el mayor de los gustos que nos llegue a pedir información, nosotros podemos dársela sin ningún problema. Es decir, esta es una información que va a ser pública, que es para todos los salvadoreños, así, y por eso mencionaba la carretera Camino Sur City o el periférico Claudia Lars. Cualquier salvadoreño en su proceso de construcción o ahora ya terminada, si quiere ir a preguntar por esos proyectos, si quiere pedir el diseño, si quiere pedir más información sobre esto, pues con gusto se les puede dar. No tenemos ningún problema ni ninguna objeción con este tipo de información. ¿Por qué? Porque tratamos de ser transparentes ante todo esto, pero también si un proyecto no salió de licitación, pues por tratar de garantizar la misma transparencia y competición de empresas y no generar ventajas a otras, pues es que se mantiene de esta forma. Sí, bueno, nosotros como ministerio pues estamos viendo ahorita prácticamente las rutas nacionales a través del Ministerio de Obras Públicas. Normalmente se construyen las nuevas carreteras, los nuevos proyectos, y a través de Fovial pues le estamos dando mantenimiento a todos esos nuevos proyectos que el ministerio está construyendo en este momento. Entonces son más de 7.000 kilómetros los que tenemos asignados de la red vial nacional, y a los cuales, pues, por ejemplo, en el mes de diciembre del año pasado se adjudicaron más de 75 millones de dólares para poder darle mantenimiento a toda esta ruta, o sea, a los 7.000 kilómetros este mismo año. Entonces, claro, ¿verdad? Algunos tramos son bacheo y otros tramos pues son recarpeteo. Hay varias calles que se están recarpeteando, la Ruta de las Flores, estamos recarpeteando el kilo 18 hacia Perquín, solo ahí son 50 kilómetros, estamos recarpeteando la calle de Tejutla hacia La Palma y llegando hasta la frontera del Poy. Solo hay más de 30 kilómetros aproximadamente. La carretera del litoral la rehabilitamos prácticamente desde Iguatán hasta el kilo 5 y del kilo 5 hasta la Echadura. Estamos reconstruyendo la carretera desde Huachapán hasta las Chinamas. El bypass de Huachapán también se está reconstruyendo. Una calle en Chalchuapa también se está reconstruyendo, bastante importante. En la Troncal del Norte estamos rehabilitando también un tramo importante de carretera, y así otras vías importantes que se van a estar reconstruyendo en el área metropolitana y en otros sectores de nuestro país, porque por ejemplo aquí el Boulevard Venezuela, el hipódromo, el ejército, etc. Pero bien, hay otras rutas que son de colonias o de residenciales o que son internas, que normalmente le corresponden a las alcaldías municipales. Pues ahora, cuando se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales, pues a ellos se les está dando los recursos de FODES, y esos recursos de FODES pues ahora se están utilizando para la reparación de calles. Ellos tienen un programa para reconstruir todas las calles, para darle algunas, se les va a dar un recarpeteo, es decir, se va a levantar todo el asfalto, y cualquier salvadoreño lo ha estado viendo, se le va a levantar todo el asfalto y se va a reconstruir toda nueva, y otra pues nada más es bacheo. Lo que sucede es que se está trabajando para los 262 municipios, y de alguna manera pues nunca se habían reconstruido tantas calles en tan poco tiempo. De hecho, incluso las empresas constructoras están sorprendidas por la cantidad de trabajos, porque ya no solo es el MOP y Fovial, sino que ahora es la Dirección Nacional de Obras Municipales también la que está trabajando en reconstruir todas estas vías. ¿Y dónde lo podemos ver? Incluso en la producción de asfalto, que ha tenido que incrementarse, ¿verdad? ¿Y se está haciendo con eficiencia, ministro? Porque, bueno, a veces cuando hay reclamos justamente señalan eso, ¿no? De hasta dónde hay eficiencia o la velocidad de respuesta, digamos, para reparar las calles, sobre todo en las ciudades. Sí, pues ellos están trabajando en este tema. De hecho han adjudicado varios proyectos para poder reconstruir algunas vías. Entiendo que al principio comenzaron con 22 municipios y así poco a poco han ido incorporándose para poder llegar a los 262 municipios. Lo que sucede es que de alguna manera, y aquí sí quiero ser claro, lo que sucede es que también se contratan empresas, y las empresas también no habían, decir, nunca en El Salvador se habían reparado tantas calles y se había consumido tanto asfalto, por ejemplo, para poder rehabilitar diferentes vías. De hecho, las mismas empresas nacionales han tenido que incrementar su producción y están viendo ese tipo de niveles para que en algún momento pues esto se logre estabilizar y se puedan intervenir al mismo tiempo los 262 municipios. Incluso es un tema de producción y de las mismas empresas que lamentablemente antes pues los alcaldes a saber para qué ocupaban el FODES, pues, porque si ahora incluso
se ha tenido que comprar una gran cantidad de asfalto que antes no se compraba, significa que ahora se estén invirtiendo más en calles. Incluso las mismas empresas no han dado abasto con el tema de producción, ¿verdad? Pero en Entonces, este momento no es que la DOM o la Dirección de Obras Municipales esté rebasada con la demanda de proyectos de este tipo. yo considero que no, de hecho tienen una alta organización. Lo podemos ver, y yo creo que, por ejemplo, en el tema de calles, lo podemos ver con Fovial. Fovial tiene asignada toda la ruta nacional. ¿Por qué no una institución puede tener concentrada todas las rutas municipales, verdad? Es decir, si ya se comprobó que a través del MOP y Fovial, pues, al menos las vías principales se mantienen en óptimas condiciones, que son las que le competen al MOP y Fovial, porque no lo podría hacer una institución que tenga concentradas las calles. Es decir, yo considero que sí, que es algo que sí se va a ver más reflejada. Lo que sucede es que también cuántos años pasaron de que no se le diera un mantenimiento a todas las calles. Es decir, yo he visto mantenimiento en algunas calles de San Salvador, que hace falta, sí hace falta, pero decir, poco a poco y cada día pues uno va viendo que después están interviniendo en la otra vía. Después, decir, no se puede reparar lo que en un día o en un mes o en 6 meses lo que destruyeron en 30 años o en 40 años, ¿verdad? Entonces, se va a hacer, pero paso a paso, y se está trabajando para acelerar todos esos proyectos. Y pues en este caso la Dirección de Obras Municipales está avanzando en ese tema. Danilo hizo referencia al proyecto Claudia Lars y Los Chorros, decía él, recomendación de que por qué no se podía trabajar de noche, y ahí nos conecta con el otro tema, porque él le hacía referencia al alto precio de los combustibles, ¿no? Que creo que es importante conocer un poco su opinión de qué está pasando con las consecuencias del alto precio de los combustibles. Obviamente Fovial está recibiendo, pues, el impuesto aumenta también y eso pues está recibiendo más fondos, pero ¿será que habrá alguna medida contingencial como para tratar de mitigar un poco el alto precio de los combustibles en el bolsillo de la población? Algunos países centroamericanos están tomando medidas, cada quien obviamente de acuerdo a las condiciones económicas, ¿no? Pero bueno, pero son dos cosas ahí, la recomendación de Danilo sobre los proyectos que se hagan de noche y el tema de combustible. Sí, bueno, con respecto a los proyectos que se van a ejecutar en el desvío de San Juan Opico y también en la carretera de Los Chorros, pues si bien es cierto, se va a tratar de trabajar la mayor cantidad de tiempo en horario nocturno y en horas de la madrugada, pero en este caso, cuando es una ampliación de carretera o cuando es una construcción de un puente como el que se va a construir en el desvío de San Juan Opico, sucede algo, y es que se tienen que hacer ciertas intervenciones en la vía principal. Entonces esto de alguna manera, a pesar, por ejemplo, que nosotros queramos trabajar de noche o de madrugada, pues no significa que el día siguiente la calle ya va a estar terminada, ¿verdad? Para que todos los vehículos puedan transitar. Es decir, se van a tener que construir drenajes, eso va a tener, es decir, se van a tener que hacer excavaciones en la calle para construir los drenajes, se van a tener que hacer rellenos para ampliar la calle, se va a tener que construir el puente, el viaducto en la zona. Entonces, muchas veces, el viaducto, por ejemplo, no es tan invasivo porque es a un lado o a un costado de la calle donde se transita normalmente, pero la ampliación que se va a hacer en algunos tramos, pues ahí sí se va a tener que intervenir algunos carriles, y pues cuando ya tengamos los otros carriles habilitados, pues ahí tal vez se va a mejorar de alguna manera el flujo vehicular. Además, que cuando siempre hay una construcción, pues también la velocidad de los vehículos se reduce, ¿verdad? Es decir, más o menos se recomienda cerca de 30 kilómetros por hora en las áreas donde hay construcción. ¿Por qué? Por el paso de maquinaria, por las diferentes actividades que se están realizando y para evitar cualquier accidente vial. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se va a trabajar? Pues tenemos que garantizar un plan de tráfico vehicular en la zona. Obviamente esto, nosotros tenemos una propuesta, pero la empresa que resulte ganadora y adjudicada a este proyecto nos tiene que presentar su plan, que esperamos que incluso sea mejor que el que ya tenemos, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, pues el Ministerio de Obras Públicas va a aprobar o desaprobar o hacer observaciones, como sea, de acuerdo a lo que la empresa ganadora nos presente como plan de tráfico. Ahora bien, pues hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, en algunos horarios, pues priorizar que la circulación sea a un solo sentido y garantizar que todos los carriles estén a un sentido, ¿verdad? En algunos momentos. Por ejemplo, en horarios de la mañana sabemos que la mayor cantidad de flujo vehicular es desde el occidente hacia el área metropolitana, y en horarios de la tarde pues es desde el área metropolitana hacia pues los lugares de destino, pues en el caso de Los Chorros hacia el occidente del país. Entonces,
vamos a hacer todo ese plan de tráfico para garantizar que el flujo vehicular sea el más adecuado. Por ejemplo, en este momento estamos construyendo ya un paso de desnivel en el redondel Utila, y si bien es cierto, a pesar que es una obra grande, importante, y que de alguna manera también sabemos que se ha generado un poco de tráfico vehicular, pero consideramos que ha sido un poco moderado, es decir, al final, incluso cuando no estábamos construyendo el paso de desnivel sobre el redondel Utila, siempre había tráfico vehicular en esa intersección, es decir, el tráfico siempre ha existido, que quizás es un poquito mayor ahora, sí, pero no ha sido tan considerable como para el tipo de proyecto que se tiene. Y además, ¿Habrá un momento que sí habrá que hay, un poco más? hay un momento que se va a tener que invadir un poco más la calle, pero también tenemos un plan de tráfico para eso. Por ejemplo, una de las actividades que se puede realizar es mover todos los separadores de concreto y poner separadores móviles para garantizar, por ejemplo, en las mañanas un carril reversible desde el Puerto de la Libertad hasta San Salvador, y en las tardes viceversa, ¿verdad? Un carril exclusivo para San Salvador hacia el Puerto de la Libertad, al menos un carril adicional, pues, ¿verdad? Si es que se llega a obstaculizar uno de los carriles, y esto puede generar mayores complicaciones. Entonces, pero todo esto, es decir, cada actividad y cada acción, pues, se va a estar notificando a la población salvadoreña en los momentos precisos y los tiempos en los cuales va a durar este proyecto. Por ejemplo, el paso a desnivel sobre el redondel Utila, esperamos terminarlo el último trimestre de este año. Esa es la proyección que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y además son de acuerdo al contrato y todos los documentos que nosotros tenemos. En este momento tenemos una programación de un 5%, es decir, deberíamos llevar un 5% de avance, pero realmente en físico el proyecto ya lleva un 15% de avance, es decir, lleva prácticamente 3 veces de lo que debería llevar. O sea, lo más seguro es que lo entreguen un poco antes. Lo más seguro es que lo entreguemos antes de noviembre. Sí, bueno, para el caso de Soyapango, yo quiero mencionar algo, y es que nosotros estamos trabajando en proyectos que resuelvan la movilidad en los ingresos y salidas de la ciudad. Por ejemplo, los pasos a desnivel en el Bolívar Constitución, pasos a desnivel en el Árbol de la Paz Hermano Lejano. Es decir, en el Constitución beneficiamos a Nejapa, Aguilares, a Popa, todo ese sector, ¿verdad? Quesaltepeque. Con la obra de Los Chorros, pues a todo el occidente del país. No es un paso a desnivel, pero es una ampliación de carretera. Incluye algunos pasos elevados y otro tipo de obras. Pero priorizamos el ingreso y la salida del occidente, por ejemplo. El Utila, la salida de San Salvador hacia el Puerto de la Libertad. En el caso de Soyapango, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio de movilidad, un estudio de transporte masivo, que de hecho una parte de este estudio ya se finalizó. Son diferentes líneas de transporte que se están estudiando, de transporte masivo, para mejorar la movilidad en el área metropolitana. Una de las líneas de estudio, por ejemplo, es desde Soyapango hacia Las Delicias, hacia Santa Tecla. Entonces, si bien es cierto, estamos tratando de trabajar los ingresos y la salida de la ciudad, pero también se está priorizando que adentro de la ciudad, como lo han hecho los países del primer mundo, apostarle al transporte público y a las mejoras y modernización de este mismo. En este caso, pues, como menciono, una parte de estas líneas, pues, ya no las entregaron, porque son varias líneas, no solo es desde San Martín hasta prácticamente el desvío de San Juan Pico, una de las líneas que se está estudiando, pero así son 7 líneas más, es decir, de transporte, pero de todas, pues ya nos entregaron 2. Esta ahorita está en su etapa de revisión por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, casualmente coincide la fecha de entrega de la empresa de Los Chorros, su observación, con las observaciones, la fecha contractual que tenemos para nosotros entregarle a la empresa que está haciendo este estudio de transporte masivo, nosotros las observaciones. En el caso de Los Chorros, pues es subsanar, y en el caso del sistema de transporte, pues es dar nosotros las observaciones. Ya hay varias que ya surgieron, y pues oficialmente se le entregan a la empresa el 11 de marzo. Luego de esto, que prácticamente ya, bueno, hoy estamos a 10, mañana viernes sería 11 de marzo, se le estarían dando esas observaciones, y la empresa tiene cerca de 20 días aproximadamente para subsanar esto, y luego pues ya nosotros tener el estudio ya completo y poderlo también tomar la decisión de lo que se haría, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se le está buscando una solución real al área metropolitana, a los problemas que se tienen actualmente de tráfico, es decir, en cualquier país de primer mundo, para reducir la cantidad de vehículos que circulan,
lo que se hace es apostarle al transporte, el transporte público, moderno, eficiente. Obviamente para una cosa es el transporte masivo, que vamos a trabajar, que este se convierta en una realidad para los salvadoreños, que es un proyecto a mediano plazo, pero también paralelamente, pues en este momento está una ley de transporte en la Asamblea Legislativa para hacer cambios más a corto plazo. Y también otro tipo de leyes pues que beneficien a los salvadoreños y que poco a poco pues en conjunto, obviamente esto se va a trabajar con los empresarios y todo para poder ir cambiando la flota vehicular. Por ejemplo, una propuesta es cambiar de 20 años a 15 años la vida útil de las unidades. Claro, ¿verdad? No solo, sabemos que no es de la noche a la mañana, es un proceso gradual y que tiene que llevar ciertos apoyos para que se pueda realizar, porque son 4.000 unidades de transporte público los que estaríamos sacando de circulación, y para que esto se pueda hacer pues requiere recursos, claro, requiere fondos. ¿Y esto con esas dos cosas? Sí, bueno, en el caso del tema de los impuestos, pues esto no es algo directo que ve el Ministerio de Obras Públicas, sino que le compete más que todo al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ellos son los que ven directamente ese tema, incluso ellos recaudan estos impuestos y desde ahí se toman decisiones, obviamente a través de la Presidencia de la República y en conjunto con estas carteras de Estado. Ahora bien, yo quiero aclarar algo, y es que, por ejemplo, en el caso del impuesto al fovial, es algo fijo, es decir, alguien puede decir, bueno, ahora que incrementó la gasolina, quizás es un porcentaje, pero en realidad no es un porcentaje, sino que es 20 centavos por galón lo que se cobra de acuerdo a la ley, ¿verdad? Una ley que viene aprobada desde antes y que no es que se aprobó ahorita, es un impuesto que ya se tenía desde mucho antes, Claro. pero es algo fijo, es decir, a pesar que varíe o fluctúe el combustible, pues el valor siempre es el mismo, 20 centavos por galón. Pero bueno, esa ya es una decisión que obviamente no depende directamente del Ministerio de Obras Públicas, sino que son otras carteras las que ven directamente los temas impositivos y en este caso el tema de impuestos, ¿verdad? Con respecto la otra pregunta era de... Sí, en el caso de construcción ok. del aeropuerto. Sí, el aeropuerto. Sí, nosotros sacamos a licitación desde el Ministerio de Obras Públicas en conjunto de CEPA, como parte del apoyo. De hecho, bueno, CEPA es una institución adscrita al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, bueno, y aunque no fuera adscrita, pues este gobierno se ha caracterizado que trabaja de manera articulada con todas las instituciones, es decir, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con centros penales, etcétera. Entonces, todos trabajamos en conjunto para poder garantizar los mayores beneficios para la población, para ahorrar recursos y hacer más proyectos cada vez. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el aeropuerto, pues con técnicos y personal del MOP, en conjunto con técnicos de CEPA y de la Comisión de Proyectos Estratégicos, sacamos a licitación este proyecto. La obra se adjudicó a una empresa, ¿verdad? Esta empresa pues ha estado trabajando en los estudios de factibilidad y en este momento pues ya está por terminar esos estudios de factibilidad. Lo que te quiero decir es que al final la factibilidad nos va a dar 3 alternativas. Obviamente la empresa consultora nos va a decir para ellos cuál es la mejor alternativa de toda esta, cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera, que ellos recomiendan de acuerdo a todos los datos que se tengan, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la ubicación? Tiene que ver con la ubicación del terreno, porque se consideran una serie de factores, ¿verdad? La parte climatológica, la parte de visibilidad para todos los aviones, entre otro tipo de cosas que se consideran. Exacto, el sistema de drenajes, entre otro tipo de cosas, que el terreno no se inunde, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo, o si hay un grado de inundaciones, pues, qué tipo de obras hay que ejecutar o cuánto costaría ejecutar ese tipo de obras de mitigación para reducir la vulnerabilidad en la zona, entre otro tipo de cosas. En cualquier obra que se haga, normalmente tenés que construir sistemas de drenaje, pues, ¿verdad? Incluso en una casa tiene que tener drenaje, si no se te inunda la casa. Los patios, etcétera, ¿verdad? Todos tienen su sistema de drenaje, por más sencillo que sea, para evacuar las aguas lluvias. En el caso del aeropuerto, pues todo esto se está estudiando, todos estos factores, y pues la empresa va a determinar cuál es el mejor terreno que se tiene. Prácticamente ya está casi que concluido este estudio de factibilidad, este mismo año se entrega, y pues luego pues este estudio se le entrega a CEPA en su totalidad, y ellos serían, digamos, los que verían el tema de la construcción de este gran proyecto que va a beneficiar a miles y miles de personas y que además va a tener un gran impacto para el oriente del país en términos de generación de empleo, de desarrollo económico, etc.
No, gracias a ti, William, por la invitación. Es un gusto compartir contigo esta entrevista y mandarle también un cordial saludo a todas las personas que nos escucharon a través de la radio y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Decirles que vamos a seguir trabajando en una serie de proyectos y una serie de obras que muy pronto se van a convertir en una realidad. Yo creo que el tiempo no nos alcanzó ni para mencionar todas las obras que vamos a ejecutar, incluso muchas de ellas que se van a iniciar este mismo año. Cuando usted guste, pues hacemos la segunda parte, sin duda alguna, de todo esto. No, muchas gracias y solo decir que pues vamos a seguir trabajando todos los días para ir cambiando y mejorando la calidad de vida de todos los salvadoreños, que al final es el objetivo de cualquier obra que realice el gobierno del presidente Nayib Bukele.